21 de octubre de 2024, 5 de la mañana. Una llamada de auxilio corta el aire en Fall City, Washington. Un joven de 15 años, con la voz quebrada, denuncia una tragedia inimaginable en su hogar. Dice que la oscuridad se ha llevado a todos, que su hermano pequeño ha perdido el juicio y ha terminado con la vida de su familia. Antes de partir, él también. Pero mientras las patrullas se acercan a esa mansión envuelta en sombras, una segunda llamada llega desde la casa vecina. Es una niña pequeña, está herida, y sus palabras cambian el destino de la investigación. El culpable no es quien ya no está. El culpable es quien acaba de llamar a la policía. Dos relatos, dos versiones enfrentadas sobre una noche de horror y una verdad que solo el silencio de las víctimas conoce. Quédate para saber lo que ocurrió en el crimen de los Humiston, porque yo soy el bibliotecario y lo que te voy a contar es macabro. Bienvenidos a mi rincón de sombras. Pasen, no teman a lo que acecha en los rincones, pues la realidad siempre encuentra la forma de superar a la ficción más amarga. Nos situamos en una imponente casa en Lake Alice Road, un lugar espectacular, frente a un lago que refleja la calma de los bosques. En este barrio de familias acomodadas, el peligro es un extraño. Los vecinos caminan tranquilos, dejando sus puertas sin cerrar, confiando en que nada malo puede cruzar su jardín. Pero esa noche, la amenaza no golpeó la puerta desde fuera. La amenaza ya dormía bajo el mismo techo. Allí vivían los Humiston. Mark, un ingeniero respetado, y Sarah, una madre entregada a la crianza. Juntos guiaban a sus 5 hijos bajo un manto de perfección aparente. Una familia unida por la fe, admirada por todos. Pero en esa casa, la disciplina era una cuerda demasiado tensa. Los jóvenes crecían en un entorno de aislamiento, protegidos de un mundo que sus padres consideraban peligroso. Mark y Sarah no sospechaban que, al cerrar todas las salidas al exterior, estaban encerrando también las sombras que crecían en el corazón de su primogénito. Andrew, de 15 años, era el hijo ejemplar, pero en su interior, el peso de las expectativas estaba a punto de provocar un colapso irreversible. Dentro de esos muros de Lake Alice Road, el orden era absoluto. Para Mark y Sarah, la crianza era una misión que requería un control total sobre cada pensamiento y cada minuto de sus 5 hijos. Eran como los dedos de una mano, obligados a cerrarse en un mismo puño de disciplina y fe. Andrew, con solo 15 años, cargaba con el peso de ser un tercer padre. Tenía que guiar a los más pequeños, destacar en sus lecciones y ser el reflejo inmaculado de los valores de su hogar. Pero a esa edad, la mente es un territorio frágil y bajo una presión constante, hasta el acero más fino termina por quebrarse. El bibliotecario sabe bien que el aislamiento es el caldo de cultivo para el abismo. Mientras sus hermanos menores recibían elogios, Andrew empezó a desvanecerse en el silencio de su habitación. Sus notas cayeron, su mirada se volvió sombría y el aire en la casa se volvió denso, cargado de una tormenta que nadie quería ver. Buscó refugio en los rincones prohibidos de la red. No buscaba juegos, buscaba oscuridad. Se alimentaba de imágenes que desafiaban la vida misma, de escenas donde el dolor era el único protagonista. Mientras sus padres rezaban en el piso de abajo, su hijo mayor descendía por una espiral de pensamientos turbios, alimentando un rencor que crecía como un veneno negro. El quiebre definitivo ocurrió cuando Sarah descubrió que su hijo mayor había cruzado una línea prohibida por su fe.
No hubo un puente hacia el entendimiento. Solo hubo un juicio severo. Le dijeron que su camino estaba perdido, que su esencia estaba manchada. En ese instante, Andrew dejó de sentirse el hermano mayor. Se sintió un extraño en su propia mesa. Un odio frío empezó a gestarse en sus venas. Un odio que ya no distinguía entre el amor y la disciplina. Sus padres, en un acto de confianza que hoy resulta desgarrador, le habían entregado la llave de lo más peligroso de la casa. Andrew, tú eres el mayor. Si el peligro nos acecha, tú debes ser nuestro escudo. Le confiaron el código de la caja fuerte. Le mostraron dónde descansaba el pesado instrumento de hierro y fuego. Creían que le daban una herramienta de protección, pero lo que hicieron fue entregarle el mando de su propio final. La noche del 20 de octubre, Andrew no cenó con hambre, cenó con una frialdad mecánica. Observó a sus hermanos menores subir al sótano para ver una película con su padre. Esperó a que la casa se sumergiera en el sueño. Y entonces caminó hacia la caja fuerte. El metal estaba helado, pero su voluntad lo estaba mucho más. Son las 4:30 de la mañana. El silencio en Lake Alice Road es tan absoluto que se puede oír el latido del propio corazón, o el de un arma siendo cargada en la penumbra. Andrew sale de su habitación. Ya no es el hijo mayor, es una sombra decidida a borrar su propia historia. El primer acto de esta tragedia ocurre en el cuarto de las niñas. Allí, la pequeña de 11 años despierta por un impacto seco y ardiente. El metal ha rozado su cuello y luego su mano. Pero en ese instante de dolor indescriptible ocurre un milagro de voluntad. Con solo 11 años, la niña comprende que su única salida es dejar de existir ante los ojos de su hermano. Se queda inmóvil, contiene la respiración, engaña al destino haciéndose pasar por un cuerpo sin vida. Un instinto de supervivencia brutal que la salva de un final definitivo. Andrew, creyendo que su tarea allí ha terminado, desciende hacia el sótano. Allí el aire es más frío. Su padre, Mark, duerme en el sofá junto a los más pequeños, Catherine y Joshua. El primer estruendo despierta al padre, quien en un acto de amor desesperado intenta alzarse, intenta ser el escudo de sus hijos, intenta alcanzar a Andrew, quizás para detenerlo, quizás para salvarlo de sí mismo. Pero el acero no entiende de súplicas. Mark se desploma. Y tras él, las pequeñas luces de Catherine y el joven Joshua se apagan en un parpadeo de crueldad. El hermano de 13 años, Benjamin, despierta en la planta de arriba. Oye los ecos del desastre y corre hacia el sótano. No huye hacia afuera, corre hacia su familia. En las escaleras se encuentra de frente con Andrew. No hay palabras, solo el vacío en los ojos del hermano mayor antes de que Benjamin también caiga al suelo. Finalmente, ella, Sarah, la madre que creía tener el control de todo, se encuentra atrapada en el baño de su dormitorio. Se acurruca junto al jacuzzi, escuchando los pasos de su propio hijo subiendo los escalones, uno a uno. Andrew golpea la puerta. No hay piedad en el hierro. En cuestión de minutos, la casa de los Humiston se ha convertido en un mausoleo de silencio. Andrew se queda solo, rodeado de los ecos de una familia que ya no existe, y comienza a preparar su gran mentira. Andrew contempla su obra. El silencio en la mansión es ahora su única compañía. Pero el joven tiene un plan final para eludir la justicia. Toma el instrumento de hierro y lo coloca con cuidado en la mano de su hermano Benjamin, de solo 13 años. A las 5 de la mañana marca el número de emergencias, finge llantos, finge terror. Mi hermano ha perdido el juicio.
Nos lo ha quitado todo, grita al teléfono con una actuación que casi convence al mundo. Pero el bibliotecario sabe que las sombras no guardan secretos para siempre. Mientras Andrew construía su gran mentira frente a los agentes, la verdad caminaba bajo la luz de la luna. La pequeña de 11 años, la que fingió haber partido, había logrado descender por una ventana. Herida, perdiendo fuerzas, pero con una voluntad de acero, llegó a casa de los vecinos. Su voz fue el trueno que destruyó el castillo de naipes de Andrew. Los detectives no tardaron en notar que las piezas de Andrew no encajaban. Las marcas en el cuerpo de Benjamin no eran las de alguien que decide marcharse por su cuenta. La trayectoria del impacto, la distancia, todo señalaba a un verdugo externo. Y ese verdugo era el hijo ejemplar, el joven que hoy enfrenta el peso de la ley por haber borrado de la existencia a casi toda su sangre. ¿Fue la presión de una vida perfecta? ¿Fue el aislamiento de un mundo que sus padres temían? ¿O es que el mal simplemente elige un corazón donde anidar? Si este archivo ha perturbado tu paz, deja tu like para iluminar estas sombras. No dejes que la vela se apague y únete a nuestra comunidad de sombras suscribiéndote ahora mismo para que no te pierdas el próximo susurro en la oscuridad. Dime en los comentarios, ¿crees que el aislamiento puede convertir a un joven en un monstruo? ¿O la oscuridad ya estaba allí esperando su momento? Yo soy el bibliotecario y recuerda, hay historias que es mejor dejar bajo llave. Nos vemos en el próximo relato. Si te atreves a escuchar.